Gracia y paz, hermanos, ¿cómo están? Yo antes de venirme de Chile, la última semana que estuve por ahí, yo combiné con mis papás, acordé con mis papás que era necesario entender que es importante proseguir en el entendimiento de este fundamento que estamos entendiendo. Uno de esos tópicos de ese entendimiento respecto de tener a Cristo dentro de nosotros y manifestar a Cristo de acuerdo a cómo el Espíritu del propio Cristo está dentro de nosotros. Entonces yo una vez por semana les voy a ministrar una palabra de enseñanza, igual como siempre lo hago, solo que aquí estoy en un ambiente diferente. Yo improvisé un estudio de video en un baño desocupado que tengo en casa. Coloqué una bandera de Chile aquí al lado, una bandera de Brasil aquí atrás, para ambientar un poco esto aquí. Tengo un audífono aquí, un micrófono aquí, improvisado, y para hacerles llegar aquello que hemos estado trabajando juntos y aprendiendo juntos. Una vez por mes yo estaré con ustedes. Y con certeza, es seguro de que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que sea necesario esclarecer, mi mamá y mi papá, los pastores de la casa, están dispuestos a esclarecer esas dudas. ¿Ok? Otra cosa importante, me voy a dirigir a ustedes como si yo estuviera con ustedes, para que se haga más próximo esto, pero como yo no tengo un aparato de grabación de videos, tengo un celular que estoy grabando ahora y no tengo una capacidad muy grande para grabar videos, voy a ir grabando de a poco, parte 1, parte 2, parte 3, y para que ustedes tengan esa posibilidad. Ya también conversé con mi mamá que yo les voy a providenciar el link en un canal que yo estoy formando ahora, que se llama Entendiendo Más de Cristo, un canal en el YouTube, para que ustedes tengan, después que ustedes reciban la administración, tengan la administración, cómo poder escucharlo otra vez, cómo poder entenderla mejor, para que ustedes también puedan estudiar en casa. ¿Ok? Es eso. Entonces, cada cierto tiempo tal vez voy a ir parando la administración, le voy a decir, pero un ratito lo apago un poquito y ahí sigo, ¿ok? Les confieso que es la primera vez que lo hago así, como para grabar para alguien, y ya tuve 3 o 4 tentativas para hacerlo. La primera tentativa se me borró todo, prediqué para el celular 45 minutos, pero no hay problema. Después estaba grabando el otro y parece que se me paró la batería, y después el Emanuel me golpeó la puerta y papá. Pero esta vez estoy más tranquilo, los niños están más quietos en la sala, en el living, viendo una película, y ahora yo voy a proseguir a ministrar, ¿ok? Entonces, abran conmigo, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo número 31. Estoy hablando de Juan, capítulo número 8, versículo 31. Y les voy a esperar que abran sus Biblias y me acompañen. Como ya les ministré o les comenté allá en Chile, y les recomendé, sería muy importante que ustedes tuvieran un cuaderno, que ustedes tuvieran una Biblia de papel o una Biblia digital, donde puedan marcar, donde puedan colocar algunas anotaciones, algunas preguntas, para que esto no sea más una palabra. Amén. Para que usted tenga recursos materiales, me refiero un cuaderno escrito, que recuerde algo dentro de la escritura suya, para que podamos ir construyendo este fundamento tan maravilloso que el Señor nos ha entregado en este tiempo. ¿Ok? Esa contextualización del Cristo para este tiempo. Amén. Estoy hablando del Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo 31. Y en mi Biblia, que es una Biblia de las Américas que me regaló el pastor Isma de Cuba, mi Biblia
dice así: entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Lo voy a parafrasear, ¿ok? Para que quede un poco más entendible. Entonces Jesús le decía a los judíos que habían creído en él, aquellos que habían entendido que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Hijo de Dios: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente, de verdad, serán mis discípulos. Perdón, de verdad sois, o sea, son en presente. Amén. Entonces vamos a orar. Señor Jesús Cristo, nosotros te damos gracias, yo te doy gracias por este momento, Señor, y entender, Señor, que es necesario para fundamentar todo esto, tener una cabeza despejada, nuestro intelecto que no me confunda, que sea retirado en este momento mi intelecto para que mi espíritu pueda entender lo que se está queriendo decir. Retiramos toda fortaleza, todo muro que se levanta en contra de la palabra de verdad, y nos vaciamos de nosotros mismos para poder recibir tu palabra, que tenemos certeza, estamos seguros de que viene de parte de ti, Señor. Yo, Rodrigo, como un instrumento tan solo, porque es tu voz, son tus palabras, son tus colocaciones, son tus ejemplos, Señor. Yo me rindo, Señor, a que yo sea tan solo un instrumento en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces estamos en el Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo 31, donde dice que ya leímos: entonces Jesús le decía a los judíos que ya habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente sois salvos, verdaderamente son salvos. ¿Ok? Como ya les he instruido y ya les he enseñado que es necesario detenerse en algunas palabras, comenzar a desmenuzar en los versículos, vamos a parar en una. Yo ya les comenté que esos judíos ya habían creído, había una certeza de que esos judíos se habían convertido, que estaban creyendo en que Jesús era el envase, era la incorporación del Dios vivo. Entonces ellos creían, ¿ok? Y ahí hay una palabra súper importante: creer. Está aquí en pretérito, pero yo quiero agarrar el verbo en el infinitivo, o sea, en el creer. La palabra, el verbo creer. Y yo fui a buscar qué significa creer, porque uno piensa, bueno, creer, sí, yo creo, y si nosotros tal vez hacemos una encuesta, los judíos creían, los chilenos creían, los peruanos creían, los brasileños creían, y podemos decir que todo el mundo cree, o en Chile más del 40%, si no me falla la memoria, no sé bien el porcentaje, ese porcentaje de chilenos también cree. Pero ¿qué significa creer? ¿Qué significa que esos judíos verdaderamente habían creído? Y la palabra creer, en la traducción del griego, se escribe así: pisteuo, se escribe P-I-S-T-E-U-O, pisteuo. Y esa traducción, esa palabra extraña, significa, coloque atención, creer, significa poner la confianza en, significa confiar en, significa obedecer a, y significa poner la confianza en, creer en y obedecer a. ¿Ok? Entonces, quiere decir entonces que la confianza debemos tenerla en alguien, confiar en alguien y obedecer a alguien. Si ustedes me acompañan en otra cita bíblica para entender qué significa eso de obedecer, de creer, yo puedo citar, por ejemplo, Juan 3:16, que lo tengo abierto aquí, que dice así, mire, usted lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda,
mas tenga vida eterna. Entonces estamos hablando de creer, de poner la confianza en alguien, de obedecer a. Y yo quiero que hable otro texto que me parece que yo ya lo trabajé con ustedes allá en Chile, que está en Romanos 1:5. Miren, en mi Biblia de portugués, yo lo voy a buscar aquí, en mi Biblia de portugués, yo se lo puedo traducir, déjenme verla en español bien cómo está. Mi Biblia en portugués, mi Biblia en español dice así: por medio de quien estoy en Romanos 1:5, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. En mi Biblia en portugués, en la traducción King James, dice que la obediencia proviene de la fe. Entonces, si la obediencia proviene de la fe, ¿quién fue el obediente? ¿Quién fue aquel que nos demostró su obediencia plena? Jesús. Entonces, ¿la obediencia proviene de quién? De Jesucristo. De Jesús. Entonces, la obediencia proviene de alguien. La obediencia no proviene de alguna cosa, de alguna cosa externa, de algún contacto externo, de alguna amenaza. Si no lo haces, te va a suceder algo. Entonces si me va a suceder algo, por eso voy a obedecer. No es algo externo. La obediencia proviene de la fe. Y hemos aprendido en estos días en la escuela del fundamento que fe no es algo. Fe es alguien. Y ese alguien se llama Cristo. La obediencia proviene del propio Cristo. La obediencia ya es Cristo. Y esa obediencia que es Cristo proviene del mismo Cristo. ¿Entendió? Y obedecer o confiar en qué. Obedecer y confiar. Obedecer a la obra redentora de Cristo Jesús. Confiar a significancia de que Cristo era el Hijo de Dios. Confiar en que su resurrección marca un nuevo tiempo, un nuevo pacto. No creer por creer. Creer que Cristo Jesús vino a obedecer en todo al Padre y espera que nosotros hagamos lo mismo. Debemos confiar en su obra de salvación sustituta. Él se colocó en nuestro lugar. Hermanos, y entender todo esto, que la fe es Cristo y la obediencia también es Cristo, y que esa obediencia proviene del propio Cristo. Cuando yo creo y tengo la convicción, voy a usar una palabra de la hermana María Wigan al respecto de entender y de estar convencido, de tener la convicción de todo esto. Si yo tengo la convicción de que Cristo está realmente dentro de mí, la obediencia viene de dentro de mí, que es el Cristo. A fe es Cristo. Entonces, esto, hermano, no se entiende con la racionalidad, esto no se entiende con la intelectualidad, eso no se entiende con los años de seminario que tengo, esto no se entiende con las veces que me he leído la Biblia, eso no se entiende por los cultos que he asistido. Eso se entiende con el Espíritu. Esto se entiende con el Espíritu y no con la intelectualidad. Esto se entiende a través del Espíritu. Entonces, primero creer es obedecer a su voluntad y confiar de que realmente Él es todo, como dice su palabra, es todo en todos. No sé si en Colosenses o en Tesalonicenses dice que Él es todo en todos. Confiar en eso, creer en eso fielmente. Pero si los griegos creían, tengo el cuaderno ahí, disculpe. Si los judíos creían, ¿cierto? ¿Pero el apóstol le está diciendo aquí en el Evangelio, perdón, no el apóstol, el Evangelio de Juan, está diciendo aquí que no era, o sea, no es que no era,
que el creer es una dimensión primaria. No es que el Cristo sea primario, pero es una dimensión primaria. El creer es algo básico. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El creer es básico. Es básico para poder entregar a los demás aquello que el Señor nos ha entregado. Déjame volver al texto de Juan 8. Dice, mira, 8:31. Dice así. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis, grave, primero el verbo creer, que ya les enseñé lo que significa, y ahora el verbo permanecer. Y ahí tal vez hemos recibido así, de parte del Señor para lo largo de nuestra vida, varias ministraciones, varias enseñanzas que nos indican, hermano, hay que permanecer, pero nunca nos dieron un trasfondo de todo eso, nos dieron un fundamento de todo eso. Y yo buscando cómo explicar mejor esta palabra, explicar mejor lo que quiere decir el sentido de esa palabra, yo fui a fondo y busqué algunos sinónimos al respecto de permanecer. Primero, la palabra permanecer en griego es menov. Es M-E-N-O-W. Menov o menou. Y mire qué interesante. Y quiere decir un montón de cosas que yo voy a apropiarme de algunas. Dice, quedarse en algún lugar, estar en, mantenerse, continuar, persistir, durar, perpetuarse. Anote esa palabra. Perpetuarse, resistir. Anote esa palabra. Establecerse, habitar, residir, vivir en el sentido de morar en algún lugar, conservar. Anote esa palabra, conservar. Perdurar. Anote esa palabra. Ya le pedí que anotara perpetuarse, resistir, conservar, perdurar. Sobrevivir, cumplir, atender, aferrarse, procurar en el sentido de buscar, ocuparse en algo, dedicarse, aferrarse otra vez, seguir. Hermanos, la palabra obedecer da el sentido de perpetuar. O sea, si yo creo que Cristo está dentro de mí, que cuando hubo su muerte y resurrección, Él cumplió un tiempo exacto determinado por el Señor, que llamamos de nuevo pacto. Y entendemos que el Espíritu Santo, después que Él se fue, el Espíritu Santo, Él se transformó en naturaleza, se vino en el Espíritu Santo, y está dentro de nosotros también. Y Él habita en nosotros y entre nosotros. Ahora llegó el momento, porque el creer, la primera dimensión, llegó el momento de permanecer. Pero ese permanecer no es quedarse quieto, no es una permanencia pasiva, no es una permanencia estática, es una permanencia de desarrollo, es una permanencia de estar quieto en algún lugar, estar durando en algún lugar, estar persistiendo, pero algo en movimiento. En Brasil se dice que el agua quieta lo único que produce es dengue. Entonces tenemos que estar en ese movimiento. Y cuando la primera palabra que les pedí para marcar o anotar se llama perpetuarse. Si nosotros de verdad en el Espíritu creemos, tenemos que ir a otro patamar, a otra instancia de perpetuar. ¿Mas perpetuar o qué, hermano? Primero que tenemos que entender, que ustedes ya aprendieron conmigo, que la conexión que nosotros debemos tener con Cristo es por medio del Espíritu. Y son los dos árboles que siempre están frente a nosotros. O yo me guío por mi naturaleza de Adán, cuando escojo y decido por mí mismo comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, o me inclino por consumir el árbol de la vida.
Entonces, cuando decido permanecer, es permanecer en ese árbol, para desarrollo, para movimiento, para entender, para aprender en ese árbol, en el árbol de la vida. Pero no es tan solo para, como dije, para quedarse en algún lugar, es para perpetuar. ¿Qué significa perpetuar? Perdón, perpetuar, eso mismo. ¿Qué significa perpetuar? Es ir más allá, dejar que esto avance, es traerlo desde una fuente primaria, verdadera, y que avance de la misma manera, con la velocidad en el espíritu, perpetuarse. El Señor, desde la creación del mundo, el intuito de Él fue que el hombre, perdón, que el espíritu, que su espíritu fuera perpetuado. Por eso creó a Adán y Eva y les colocó vida de alma viviente y les dio a escoger que se tenían que relacionar con este tipo de fruto, con este tipo de árbol, y ellos escogieron otra cosa. Ahí se perdió la perpetuidad del Espíritu del Señor. Perpetuar. Permanecer indica perpetuar. Indica, como les pedí, que marcara perdurar. Durar en el tiempo, durar en las generaciones, durar en el proceso. Conservar, que también significa perpetuar, un sinónimo de perpetuar en griego, es conservar. O sea, ustedes saben de conservas, ustedes entienden lo que es una conserva natural, un durazno en conserva. Eso se mantiene intacto por mucho tiempo. Y este tiempo en el Espíritu es eterno. Es conservar la eternidad. Entonces es mucho más que creer. Sí, tenemos que tener fe. La fe está dentro de nosotros, que es Cristo, sí. Pero hay que permanecer. Y permanecer para perpetuar aquello que el Señor nos entregó. Para, ¿cuál es la otra palabra? Conservar de manera fidedigna el elemento llamado Espíritu que Dios nos entregó. Y perdurar en el tiempo. Por eso Dios siempre trabajó con generaciones. Por eso siempre Dios trabajó en el cronos, o sea, en un tiempo. Y con personas para que pudieran perdurar, para que pudieran proclamar y conservar la verdad genuina. No es suficiente creer. Debemos permanecer. Permanecer para perdurar. Permanecer para conservar. Permanecer para perpetuar aquello que el Señor nos entregó. ¿Será, hermanos, que nosotros solamente estamos creyendo? ¿Será, hermanos, que nosotros solamente creemos que Dios nos salvó, que Dios nos sacó del mundo, que Él murió por nosotros, que el Espíritu Santo vino, que creemos en la Trinidad, que la manifestación del Espíritu? Pero ¿será que solo creemos? ¿Será que no hemos pasado no se llama, en español no se dice patamar, en español se dice peldaño, no pasamos a otra dimensión, a otro peldaño, a otro punto que se llama permanecer, con las características, como dije, de perpetuarse, de conservar y de perdurar? No es suficiente creer, hermanos, debemos permanecer. Permanecer, aunque no se entienda todo, debemos permanecer. Permanecer porque debemos terminar el proceso. Permanecer. Dios es un Dios de ciclos, de procesos. Permanecer aunque las incertezas sean muchas. Aunque tenga muchas incertezas dentro de mi cabeza, debemos permanecer. Aunque me cueste sacrificio, debo permanecer. Aunque esté tal vez un poco confundido, debo permanecer. Aunque todo alrededor sea contrario, debo permanecer. Aunque no consiga aplicar todo o algo, debo permanecer. Mire, escuche bien. Obedecemos porque creemos. Y obedecer nos lleva a permanecer. Otra vez, obedecemos porque creemos.
Y obedecer nos lleva a permanecer. Te llevará a permanecer. Leer la Biblia no necesariamente te llevará a permanecer. Ayudando al necesitado no indica que estás permaneciendo. Escuche bien, lo que te garantiza que estás permaneciendo es estar conectado. Lo que te garantiza que estás permaneciendo es estar conectado, ligado, unido al cuerpo de Cristo. No a la iglesia, perdón, no a la congregación, a la iglesia. Cuando ustedes se reúnen en ese local, ustedes hacen parte del cuerpo de Cristo. Se reúnan ahí, debajo de la higuera, a la orilla del río. Ustedes son la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no tiene problemas. No es ella la que está confundida. La iglesia del Señor es perfecta. Los que tenemos problemas somos nosotros, los de la congregación. Eso sí tenemos problemas. Entonces, lo que me garantiza que estoy permaneciendo es estar ligado, conectado, unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nadie permanece en Cristo si no permanece en la iglesia. Entienda bien, nadie puede decir yo permanezco en Cristo si yo no estoy permaneciendo en la iglesia. Cuando digo iglesia, no digo la estructura de Río Colorado, no digo las iglesias como establecimiento, digo como cuerpo, como unidad, sin diferencias, caminando en un solo blanco, en un solo objetivo. Esa iglesia que cumple la voluntad del Señor, esa iglesia que busca aprimorar, que busca entender su palabra, que busca contextualizarse en el Señor. Es de esa iglesia estoy hablando. No estoy hablando de la comunidad de fe. Estoy hablando de la iglesia. Amén. Nadie permanece en Cristo si no permanece en la iglesia. Porque Cristo es la cabeza. Y nosotros somos los miembros. Somos su cuerpo. Entonces, si no estás en Cristo, no tienes cómo estar en la iglesia. Y al contrario, si estás en la iglesia, no necesariamente, o sea, si estás de hecho en la iglesia, ahí sí tú estás en Cristo. Nadie permanece en Cristo si no permanece en la iglesia. Amén. Entonces, deja leerte la frase de nuevo porque es súper importante que lo entiendas. Lo que te garantiza que estás permaneciendo es estar ligado, conectado, unido, enchufado al cuerpo de Cristo. Es mucho más que creer, hermanos. Es mucho más que creer. Sí, el creer, como yo dije, la obediencia, obedecemos porque creemos. Y obedecer nos lleva a permanecer. Nadie permanece en Cristo si no permanece en la iglesia, en un cuerpo. Porque en Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Debemos permanecer en la vid, en el árbol verdadero, para producir la esencia del árbol. Miren qué interesante. Debemos permanecer para poder perpetuar, para poder conservar, para poder perdurar. Debemos permanecer en el árbol verdadero para reproducir la esencia del mismo. Juan 15:1-8 de la vid verdadera. Quien no está conectado en mí no va a dar fruto. Quien está conectado en mí no va a reproducir lo que yo soy. Quien no está conectado en mí no tiene condiciones de andar solito predicando, solito hablando de cosas del Señor si no está conectado en mí, dice ahí en Juan. Y ese en mí es Cristo. Si no está conectado en Cristo y anda haciendo otras cosas, eso Dios no lo valoriza. Eso Dios no lo acepta. Tenemos que estar conectados en Él para permanecer. Y si permanecimos por medio de la obediencia, podemos perdurar, podemos conservar, podemos perpetuar ese fruto tan lindo. Porque es la propia
esencia del Hijo, es la propia esencia del Espíritu, es la propia esencia del Padre. No podemos, hermanos, no podemos. Debemos permanecer en el árbol verdadero para poder reproducir la esencia de este árbol. Si quieres permanecer en Cristo, debes cuidarte mucho, mucho de la naturaleza humana. La naturaleza humana no está, no junta, no se pega, no se conecta. El Espíritu que está dentro de ti, Él sí se conecta al Espíritu de Cristo. Está conectado. La naturaleza humana no se conecta. Eso quiere decir que aquello que nosotros hagamos en nuestra naturaleza humana, en nuestra fuerza, en nuestras convicciones, en nuestros deseos, no significa que estamos conectados. Tal vez tenemos resultados, tal vez llenamos auditorios, tal vez las personas nos escuchan, pero eso no significa que nosotros estamos conectados en Cristo. Una cosa es que yo esté en Cristo y otra cosa es que Él esté en ti. Una cosa es decir, sí, yo estoy en Cristo, y otra cosa es decir que Él está en mí. Amén. Porque yo puedo decir que Cristo está en mí, puedo decir que yo estoy en Cristo, pero las decisiones que tomo son en mi naturaleza humana y Él no está en mí. Es muy diferente decir yo estoy en Cristo que decir Él está en mí. Si no hay compatibilidad de espíritus, estamos hablando de dos cosas diferentes. De Rodrigo como hombre, decidiendo cosas de hombre, de Rodrigo en sus problemas, en sus incertezas, en sus inquietudes, soluciono problemas en mi humanidad, en mi intelectualidad. Otra cosa es dejar a Cristo que se manifieste por medio de su Espíritu. Ahí sí, estoy con Cristo, en Cristo y Él está en mí. Amén. Entonces, si queremos permanecer en Cristo, debemos tener mucho cuidado con la naturaleza adámica, con la naturaleza humana, con la naturaleza carnal. Mire, vayamos a 1 de Timoteo 4. Voy a buscarlo aquí, yo lo espero. 1 de Timoteo 4. 1 Timoteo 4, 15. En el 16 dice así: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo aseguras la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Mire otra vez, mire qué lindo. Ten cuidado de ti mismo y la enseñanza, de ti mismo y la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación de ti mismo y para los que te escuchan. Es fruto, es trascender, es perpetuar, es continuar. Asegúrate de tener, ten cuidado de ti mismo. Rodrigo, tengo que tener cuidado de mí mismo, porque ese mí mismo es el que nos causa problemas. Yo aprendí en estos días que el mayor problema del ser humano tiene nombre y apellido: yo mismo. Él es el gran problema. Cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu, soy yo mismo que tenemos ese problema. Entonces, si queremos permanecer en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Permanecer en Cristo significa andar como Él anduvo. ¿Para qué? Como termina el versículo, ¿para qué? Para que seamos sus discípulos. Porque verdaderamente sois mis discípulos. Verdaderamente dice, continuando el video, porque verdaderamente sois mis discípulos. Eso es lo que dice Juan 8:31. Entonces, ¿qué es un discípulo? Es un discípulo que carga una verdad pasada por su maestro, por su mentor, por su guía, y él traspasa para otros de manera fidedigna. Eso es un discípulo.
Un discípulo que aquel que se atenta, no es la palabra, en portugués, en español no es así, es aquel que se apega a la disciplina, o sea, que es disciplinado en traspasar aquello que se le fue entregado. Porque la palabra discípulo viene de disciplina, o la palabra disciplina viene de discípulo. Ser discípulo, que me hace permanecer, obedecer, creer, es el propio Cristo. Es eso. Mire, yo le decía anteriormente que creer no es es la primera instancia de esto. Ahora, de creer de manera intelectual no nos lleva, porque no hay compromiso. Hay que creer en el Espíritu. Por medio de la obediencia, la cual me lleva a permanecer, y si permanezco, doy frutos. O sea, creo, obedezco, ¿cierto? Permanezco y fructifico. Eso es lo que está diciendo el versículo 31. Son los judíos que creían, que habían creído, habían obedecido, habían permanecido y habían dado frutos, porque el hecho de ser discípulos significa que damos frutos. Y ese fruto, como ya dije anteriormente, ese fruto no es diferente, porque usted sabe muy bien, mucho mejor que yo, que si usted planta una semilla de poroto, no van a hacer choclo, van a ser poroto. Entonces la semilla es la esencia. Entonces el fruto es la esencia el producto es igual, es equivalente a la esencia, al fundamento. Amén. Amén. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Versículo número 8 de Juan, capítulo número 8, versículo número 31, dice que los judíos que habían creído, ¿cierto?, permanecieron y se tornaron de manera verdadera sus discípulos. Entonces voy a repetir, es mucho más que creer en obediencia para poder permanecer. Ese permanecer nos indica perdurar, conservar, ir más allá, llevar consigo algo más allá para poder dar frutos. Hermano, si usted solamente está creyendo, debemos, te insto a que aquello que crees puedas obedecerlo. En la medida que crees y obedezcas, tú vas a ir permaneciendo. Y en la medida que permanece, vas a fructificar, hermano. Y no me estoy refiriendo a bendiciones materiales, me estoy refiriendo a perpetuar aquello que el Señor te ha entregado, aquello que el Señor nos ha entregado. Crea, hermano, obedezca, permanezca y fructifique. Es un comando. Mande a hacerse una camiseta, colóquelo en su refrigerador. Crea, obedezca, permanezca y fructifique. Porque si de esa manera, esa ecuación, de esos 4 niveles, puedo decirle, de esas 4 dimensiones, nos llevará realmente a poder declarar de hecho la verdad. No porque no sea verdad, sino que de hecho porque vamos a ser fidedignos a la esencia que nos fue entregada. Y entienda que la propia obediencia es Cristo, que la propia fe es Cristo, que permanecer nos lleva a perdurar aquello que Cristo nos entregó, que nos lleva a conservar fidedignamente aquello que Cristo nos entregó, y así, de esa manera, permaneciendo, obedeciendo y creyendo, podemos fructificar, dar frutos. Porque el mundo espiritual no se mueve por resultados, se mueve por frutos. Dios no considera los resultados, Dios considera los frutos. Y frutos, usted sabe ya en Gálatas cuál es el fruto, que es el amor, y se deriva otros. Amén. Que podamos permanecer, hermanos, creyendo y obedeciendo, porque ciertamente fructificaremos. ¿Sabe lo que significa fructificar? Significa entender, comprender,
tener la convicción, me voy a apropiar de esa palabra de la hermana María William que me quedó dando vuelta en la cabeza. Significa tener la convicción, ¿cierto? Que lo que cargamos dentro. ¿Sabe? Cuando yo fructifico, yo estoy diciendo, yo entendí. Cuando yo fructifico, yo digo, mira, yo estoy aplicando de manera coherente. Cuando yo fructifico, estoy diciendo, mira, yo estoy trasladando de aquello que yo aprendí con convicción y lo estoy tornando realidad. Eso significa dar frutos. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo los bendigo desde aquí para que podamos permanecer firmes en el fundamento que es Cristo, para que podamos hacer y fructificar de acuerdo a su esencia. Amén. Que Dios les bendiga. Bendigo a la iglesia, bendigo a los pastores. Cualquier cosa le preguntan a la pastora, le preguntan al pastor para que puedan sanarse todas esas dudas si de alguna manera quedaron. Yo les pido disculpas por la cantidad de videos que hay, por las palabras que tal vez no pude pronunciar bien porque yo hablo portugués aquí todo el tiempo, pero es eso que quería ministrar en su vida. Que Dios les bendiga y estamos en contacto. Yo orando desde aquí por ustedes y ustedes orando desde allá por nosotros, orando por mi familia, orando por aquello que el Señor me entregó. Nosotros estamos bien, yo estoy bien, comienzo a trabajar en la universidad ya esta semana, entonces está todo sobre control, porque el Señor está cuidando de nosotros también, igual como espero que Dios cuide con ustedes, de ustedes. Amén. Que Dios les bendiga. Cuídense y sea hasta la próxima semana. Yo voy a dejar disponible para mi mamá los links de esta administración en 4 partes, parece que tiene. Y si es necesario que ustedes me manden un email para unas dudas, no hay problema. Yo en la medida de lo posible se las respondo, ¿ok? Que Dios les bendiga, que tengan un lindo domingo. Chao.